Lisa se despertó 10 minutos antes de que sonara el despertador, como había sucedido durante varias semanas seguidas. Todavía estaba oscuro fuera, pero sentía que no volvería a conciliar el sueño. Russell respiraba tranquilamente a su lado, dándole la espalda. Se levantó con cuidado tratando de no hacer crujir los muelles del colchón. Caminó descalza por el frío suelo hasta el baño. El espejo reflejaba el rostro cansado de una mujer de 37 años con el pelo rubio recogido en una coleta. Tenía ojeras, seguramente debido al estrés de las últimas semanas. Russell se había vuelto algo distante, como si sus pensamientos estuvieran siempre ocupados con algo importante que no consideraba necesario contarle. En la cocina, la cafetera la recibió con su habitual zumbido. Liza sacó los huevos y el bacon de la nevera. A Russell le gustaba desayunar bien antes de ir al trabajo. En 12 años ella se había aprendido de memoria todas sus preferencias: café suave, huevos pasados por agua durante exactamente 4 minutos, pan ligeramente tostado. Aunque últimamente solía dejar el desayuno intacto, alegando falta de apetito. Mientras preparaba el desayuno, hojeó las páginas del periódico local. En Dover rara vez ocurría algo digno de mención: la apertura de una nueva tienda en High Street, los planes de reconstrucción del antiguo muelle, las quejas de los residentes por el ruido de los transbordadores. La vida tranquila y predecible de una pequeña ciudad costera, donde todos se conocen de vista. Su casa estaba situada en una zona tranquila, no lejos del centro. Un edificio de 2 plantas del siglo XIX, con un pequeño jardín del que Liza se sentía orgullosa. Cada primavera plantaba nuevas flores, cuidaba los rosales y regaba el césped. Russell bromeaba a veces diciendo que ella había convertido un terreno normal en un parque, pero Liza veía que le gustaba llegar a casa y encontrarse con un lugar bonito. «Buenos días». Russell apareció en la cocina ya vestido, con una camisa blanca y una corbata azul oscuro. Estaba impecable como siempre. En todos los años de matrimonio, Lisa no recordaba haberlo visto nunca desaliñado. Incluso los fines de semana prefería las camisas a las camisetas, como si siempre estuviera preparándose para una reunión de negocios. «El café está listo». Le puso delante una taza y un plato con el desayuno. Él asintió con la cabeza, absorto en la lectura de las noticias de negocios en su tableta. En los últimos meses, esa tableta se había convertido en su compañera inseparable. Antes, durante el desayuno, discutían los planes para el día y compartían sus impresiones sobre los libros o las películas que habían leído. Ahora Russell hojeaba los resúmenes de las cotizaciones bursátiles, estudiaba los informes sobre fusiones de empresas y leía las columnas de los analistas económicos. Comían en silencio. Lisa se había acostumbrado a ello. Por las mañanas, Russell siempre tenía cosas más importantes que hacer que conversar. La empresa auditora, Hearst & Partners, exigía una concentración total en las cifras y los informes, o al menos así explicaba él su inmersión en el trabajo. Aunque antes se las arreglaba para combinar la atención a los negocios con la participación en la vida familiar. «Hoy, por cierto, son 12 años», dijo ella cuando él terminó su café. Russell levantó la vista de la pantalla. En sus ojos brilló algo parecido a la sorpresa, como si ella le hubiera dado una noticia inesperada. «¿Qué hace 12 años?» «Que nos casamos, el 23 de noviembre de 2013. Parpadeó como si estuviera recordando algo lejano. Liza sintió un desagradable escalofrío en el pecho. ¿De verdad lo había olvidado? Antes, Russell siempre recordaba las fechas importantes. En los primeros años de matrimonio, planificaba los aniversarios con antelación, elegía restaurantes y compraba regalos. Exacto, el tiempo vuela. Russell se levantó y le dio un beso en la mejilla. El beso le pareció formal, como un ritual obligatorio antes de irse a trabajar. «Nos vemos esta noche». Cogió el maletín, revisó el contenido de los bolsillos de la chaqueta y se dirigió a la puerta. Lisa lo acompañó con la mirada hasta el vestíbulo. Antes, él siempre decía algo sobre el aniversario. Proponía ir a un restaurante o comprar flores. Este año parecía haberlo olvidado hasta el último momento. Sin embargo, ahora estaba pasando por un periodo muy ajetreado. Un cliente importante le había pedido que revisara unos documentos con urgencia. Al menos eso era lo que él decía para justificar sus frecuentes retrasos en el trabajo. Tras la marcha de su marido, la casa se sumió en el silencio. Lisa recogió los platos, limpió las mesas y pasó la aspiradora por el salón.
Las tareas domésticas le llevaban varias horas al día, pero siempre tenía tiempo para todo. Antes trabajaba como administradora en la clínica dental del Dr. Hampshire en Castle Street. Los pacientes la querían por su voz tranquila y su habilidad para calmarlos antes de las intervenciones. Pero después de la boda, Russell le propuso que dejara el trabajo. ¿Para qué tanto ajetreo?, le decía entonces. Mi sueldo es suficiente para los dos y en casa siempre hay cosas que hacer. Además, si tenemos hijos, es mejor que estés libre. Lisa no se opuso. Le gustaba cuidar de la casa, cocinar y leer libros en su tiempo libre. El sueldo en la clínica era bajo y Russell ganaba realmente bien. No tuvieron hijos, aunque no tomaban medidas anticonceptivas. Simplemente no funcionó y con el tiempo dejaron de hablar de ello. Los médicos no encontraron ningún problema. Les aconsejaron que se relajaran y no se obsesionaran con los planes de maternidad. Ahora, Lisa a veces pensaba que había cometido un error al dejar el trabajo. No por el dinero, ya que Russell seguía manteniendo a la familia, pero echaba de menos el contacto con la gente, la sensación de ser necesaria. En la clínica, cada día traía nuevas caras, conversaciones, pequeños dramas de los pacientes. En casa, en cambio, los días transcurrían de forma monótona y predecible. A las 11 de la mañana había terminado de limpiar y se sentó con una taza de té en su sillón favorito junto a la ventana. Desde allí se veía el jardín y parte de la calle. Su vecina, la señora Tanner, regaba las flores en el porche. La anciana vio a Lisa en la ventana y la saludó con la mano. Euphemia Tanner había trabajado como abogada en el pasado, pero ahora, jubilada, cultivaba rosas premiadas y estudiaba la historia de Dover. Para la hora de la cena, decidió ir al centro de la ciudad. Quería comprar algo especial para la cena y encontrar un regalo para Russell. Durante el último mes, él parecía cansado. A menudo se quedaba hasta tarde en el trabajo y llegaba a casa callado y distante. A veces ella lo sorprendía mirando al vacío, sumido en sus pensamientos. Respondía a sus preguntas distraídamente, como si estuviera muy lejos. Lisa lo achacaba al bajón otoñal y a los problemas del trabajo. En la empresa de auditoría era una época muy ajetreada. Los clientes preparaban los informes anuales y exigían revisiones urgentes del flujo de documentos. Russell siempre había sido un empleado responsable, preocupado por la calidad del trabajo. El coche no arrancó a la primera. El viejo Ford necesitaba cambiar la batería. Russell prometió ocuparse de ello durante el fin de semana. Pero el sábado le surgieron asuntos urgentes en la oficina, y el domingo se pasó todo el día delante del ordenador, estudiando unos documentos. En el supermercado, dudó mucho entre el salmón y la ternera, y finalmente se decidió por los filetes, que a Russell le encantaban. Cogió una botella de vino tinto, Côte du Rhône, que habían bebido en su luna de miel en Francia. Lechuga, tomates cherry y queso azul. El aniversario merecía una cena especial. La cajera, una joven con el pelo corto, sonrió al ver el vino y los filetes. ¿Una velada romántica? Es nuestro aniversario de boda, respondió Lisa. ¡Qué bonito! ¿Cuántos años llevan juntos? 12. Vaya, pero parecen una pareja joven. Mi novio se olvida de nuestro aniversario mensual. Lisa sonrió en respuesta, pero por dentro se sintió dolida. Antes, Russell nunca se olvidaba de las fechas importantes. Es más, a veces le hacía sorpresas sin motivo alguno. Le llevaba flores, le proponía ir al mar el fin de semana, le compraba libros que ella había mencionado en alguna conversación. En la librería, ella miraba álbumes de arte. Últimamente, Russell mencionaba a menudo que le gustaría saber más sobre pintura. Sin embargo, estas conversaciones se desarrollaban de forma algo distante, como si no estuviera hablando de sus verdaderos intereses, sino cumpliendo con un programa social. La dependienta, una mujer mayor con gafas de cadena, le recomendó una publicación sobre los pintores impresionistas. Es un tema muy popular ahora, explicó. La gente está cansada del arte contemporáneo. Quiere algo comprensible y bonito. Monet, Renoir, siempre son una apuesta segura para regalar. Lisa compró el álbum y un bonito papel de regalo con estampado dorado. De camino a casa se detuvo en la floristería de Market Square. La anciana que llevaba 20 años al frente del negocio la reconoció enseguida. Lisa, querida, ¿cómo estás? Hace tiempo que no te veo. Todo bien, señora Green. Necesito un ramo para nuestro aniversario.
¡Qué romántico! ¿Le parecen bien unas rosas blancas? Hoy me han traído unas especialmente bonitas. Un ramo de una docena de rosas blancas completaría el ambiente festivo. Lisa recordaba las flores que Russell le había regalado el día de su boda. Eran exactamente iguales. En casa se puso a cocinar con especial entusiasmo. Marinó los filetes en una mezcla de hierbas y aceite de oliva. Preparó una ensalada con rúcula y tomates cherry y puso el vino a enfriar. Puso la mejor vajilla en la mesa del comedor. La vajilla de boda, que solo sacaban en ocasiones especiales. Encendió velas altas en candelabros de plata, un regalo de los padres de Russell. Mientras preparaba la cena, se arregló. Se puso el vestido azul que Russell había dicho una vez que era su favorito, se maquilló ligeramente y se soltó el pelo. En el espejo se reflejaba una mujer lista para la fiesta. Quizás esa noche les devolvería la intimidad que habían tenido antes. Russell regresó más tarde de lo habitual, alrededor de las 8 de la tarde. Liza oyó el portazo del coche y luego el sonido de las llaves en la cerradura. Tardó más de lo habitual en entrar en el vestíbulo, como si estuviera ordenando sus pensamientos antes de entrar en la casa. «Hola», dijo al entrar en el salón mientras se quitaba la chaqueta. Al ver la mesa puesta se detuvo. «¿Qué celebración es esta?». En su voz no había alegría ni sorpresa, más bien desconcierto, como si ella hubiera organizado una representación sin avisarle. «Nuestro aniversario, ¿recuerdas? 12 años». «Ah, sí». Russell colgó la chaqueta en el respaldo de una silla. «La has puesto muy bonita». No parecía sorprendido ni contento, más bien ligeramente desconcertado, como si hubiera olvidado algo importante y ahora intentara ocultar su descuido. Su mirada se deslizó por la mesa, las velas, las flores, pero no se detuvo en nada. Durante la cena, Liza le contó cómo había sido su día y le preguntó por el suyo. Russell respondía con monosílabos, distraído. Ella notó que él casi no la miraba a los ojos, prefiriendo estudiar el contenido de su plato o contemplar las llamas de las velas. «El filete está muy bueno», dijo después de los primeros bocados. «¿Recuerdas cómo preparábamos los mismos en nuestro primer año?». «Por supuesto», respondió Russell, pero Lisa se dio cuenta de que no lo recordaba o fingía no hacerlo. Cuando ella sacó el regalo, él lo desenvolvió con una sonrisa cortés, como la que se le da a personas poco conocidas en eventos formales. «Gracias, muy oportuno», dijo mientras hojeaba las páginas del álbum. «Justo quería leer algo sobre arte. Hace unas semanas hablaste de los impresionistas». «Sí, claro. Excelente elección». Pero Liza notó que él casi no miraba las imágenes, como si estuviera pensando en otra cosa. Las páginas se pasaban mecánicamente. Sus ojos se deslizaban por las reproducciones sin detenerse en los detalles. Liza se despertó a la mañana siguiente con una sensación de incomodidad. La noche anterior había dejado un regusto desagradable. Russell no se había acordado de su aniversario y había aceptado el regalo con la cortesía de un extraño. Después de cenar, se había vuelto a encerrar en su estudio con el portátil, alegando que tenía trabajo urgente que hacer. Durante el desayuno parecía aún más distraído de lo habitual. 2 veces se estiró para coger el azúcar que tenía justo delante. Se olvidó de tomarse el café y solo se dio cuenta al llegar a la puerta. «Hoy llegaré tarde», dijo mientras se ponía el abrigo. «Tenemos una reunión importante con unos clientes de Londres». «¿A qué hora más o menos?». «Es difícil de decir. Seguro que después de las 9». Lisa asintió, aunque algo en su tono le pareció extraño. Antes, Russell siempre le decía la hora exacta si se iba a retrasar. Ahora sus respuestas eran vagas. Después de que se fuera, decidió volver a la ciudad. Ayer no le compró un regalo adecuado para su aniversario. El álbum de arte lo eligió a toda prisa, sin pensarlo mucho. Quería encontrar algo más personal, que les recordara a ambos los buenos tiempos. El día era soleado, aunque fresco. Dover tenía un aspecto especialmente pintoresco en noviembre. Edificios antiguos, con el mar gris de fondo, gaviotas sobre el puerto, calles estrechas con tiendas donde los comerciantes conocían a sus clientes de cara. Lisa siempre había amado esta ciudad por su ritmo pausado y su previsibilidad. Al salir de casa, vio a su vecina, Euphemia Tanner, que estaba ocupada con los rosales de su porche. La anciana vestía un abrigo anticuado y botas de goma, y llevaba un pañuelo atado a la cabeza. A pesar de su edad,
parecía enérgica y serena. «Buenos días, Liza», la saludó Eufemia al verla. «¿A dónde vas tan temprano?» «Al pueblo, a hacer unos recados». Lisa se acercó a la verja de la vecina. «¿Qué haces con las rosas? ¿No es demasiado tarde para trabajar en el jardín?» «Las protejo para el invierno. Estas bellezas requieren cuidados durante todo el año». Eufemia se enderezó y se frotó la espalda. «Aunque a mi edad, cada inclinación me cuesta mucho». Era difícil creer que esta mujer tuviera 72 años. Eufemia se mantenía erguida, hablaba con claridad y sus ojos brillaban con inteligencia. Antes de jubilarse, había trabajado como abogada en Londres, dedicándose a asuntos familiares. Lisa lo sabía por otros vecinos, ya que la propia Eufemia rara vez hablaba de su pasado. «Puedo ayudarla si quiere», ofreció Lisa. «Gracias, querida, pero ya casi he terminado. Mejor cuéntame cómo te va». «Últimamente no te veo mucho». Liza se encogió de hombros. Es cierto que últimamente salía menos de casa, prefiriendo quedarse en su acogedor mundo. Todo como siempre. Ayer celebramos nuestro aniversario de boda. «Vaya, ¿cuántos años han pasado?» 12. Eufemia la miró atentamente, como si estuviera calculando algo. «Mucho tiempo. ¿Y cómo fue la celebración?» «Normal», respondió Lisa, sin querer entrar en detalles. Pero Eufemia pareció percibir su inseguridad. «¿Normal cómo? ¿Cena romántica? ¿Flores? ¿Declaraciones de amor?» «Algo así». «Lisa, querida», la voz de Eufemia se suavizó. «He vivido lo suficiente como para distinguir la alegría verdadera de las respuestas corteses». «¿Qué ha pasado?» Lisa dudó. Por un lado, no quería hablar de su vida personal con su vecina. Por otro, Eufemia era la única persona en el vecindario con la que podía hablar de cosas serias. El resto de vecinos solo se interesaban por los chismes y el tiempo. «Russell está un poco raro últimamente», admitió finalmente. «Distante, como si sus pensamientos estuvieran ocupados con algo importante que no me cuenta». «¿Quizás problemas en el trabajo?» «Eso es lo que dice». Pero antes lo compartía todo. Hablaba de los clientes, discutía casos complicados, y ahora responde con monosílabos. Eufemia asintió con la cabeza, como si estuviera muy familiarizada con ese tipo de historias. «¿Ha cambiado en casa?» «Llega más tarde a casa y habla menos. Incluso se olvidó de nuestro aniversario hasta que se lo recordé». «Entiendo». Eufemia se quitó los guantes de jardinería y miró atentamente a Lisa. «Escucha, no quiero meterme en lo que no me incumbe, pero tengo 40 años de experiencia como abogada. He visto de todo. ¿Quieres un consejo?» Lisa no estaba segura de quererlo, pero asintió. «Los hombres no cambian sin motivo. Si un hombre ha sido un marido atento durante 12 años y de repente se ha vuelto distante, significa que algo ha pasado. O bien problemas graves, o bien otra cosa». «¿Otra cosa?» Puede ser cualquier cosa. Nuevos intereses, nuevas personas, una reevaluación de la vida. A su edad, los hombres a veces entran en una crisis de mediana edad. Lisa sintió un desagradable escalofrío en el estómago. No quería pensar en eso. «Russell no es así. Es responsable, confiable. Querida, no estoy diciendo que haya algo malo en él. Solo hay que estar atenta, fijarse en los detalles. A veces las pequeñas cosas dicen más que las palabras». «¿Qué detalles?» «Cambios en la rutina diaria, nuevos hábitos, otra forma de vestir. Si ha empezado a prestar más atención a su apariencia, a comprar ropa nueva, a usar perfume, eso puede significar algo». Lisa recordó que Russell había comprado recientemente una corbata nueva y había cambiado de colonia. Lo había explicado diciendo que quería parecer más serio ante los clientes. «Pero tal vez solo estoy siendo quisquillosa». 12 años es mucho tiempo. Probablemente sea normal que las relaciones se vuelvan más tranquilas. Más tranquilas, sí, pero no más indiferentes. Eufemia hablaba en voz baja, pero sus palabras sonaban convencidas. La verdadera cercanía solo se fortalece con los años. Si las personas comienzan a distanciarse, significa que algo no va bien. ¿Qué me aconseja hacer? Por ahora, observar. No montar escenas, no acusar sin pruebas. Simplemente estar atenta a los pequeños detalles. Y confiar en su intuición. Las mujeres perciben los cambios en las relaciones antes que los hombres. Lisa sintió, aunque los consejos de Eufemia no la consolaron mucho. Al contrario, las palabras de la anciana la inquietaron aún más.
Gracias por su franqueza. De nada. Y recuerda, si necesitas ayuda, siempre estaré ahí. En mi consulta he tratado muchos casos familiares. Sé lo importante que es contar con apoyo. Lisa se despidió y se dirigió al coche. La conversación con Eufemia le hizo ver el comportamiento de su marido con otros ojos. Quizás realmente se le estaba escapando algo. Estaba demasiado absorta en las tareas domésticas y no se daba cuenta de cosas obvias. El trayecto hasta el centro le llevó 15 minutos. Lisa aparcó cerca de la antigua iglesia de San Martín y se dirigió a pie hacia las calles comerciales. El viernes por la mañana, la ciudad vivía una vida tranquila. Había pocos turistas y los lugareños hacían sus compras sin prisas. Entró en una relojería de King Street. Russell llevaba tiempo diciendo que quería comprarse un buen reloj de pulsera en lugar del barato que llevaba ya 5 años. El anciano relojero, que sabía mucho de mecanismos, le mostró varios modelos. ¿Para un hombre de qué edad?, preguntó. 42 años. ¿Es conservador o le gustan las cosas modernas? Más bien conservador. El relojero sacó de la vitrina un reloj clásico con esfera blanca y correa de cuero. Mecanismo suizo, fiable, elegante. Durará décadas. El precio era considerable, pero Liza decidió no escatimar. Quería hacerle a Russell un regalo que realmente le gustara. Quizás eso ayudaría a recuperar la calidez de antaño en su relación. Mientras el relojero envolvía el reloj, ella contemplaba las viejas fotografías de las paredes. Vistas de Dover del siglo pasado, escenas del puerto, pescadores con sus capturas. La vida tranquila de una pequeña ciudad, donde el tiempo transcurría lento y predecible. «Listo», dijo el relojero, entregándole una caja bellamente envuelta. Su marido estará encantado. De vuelta a casa, Liza se detuvo en la cafetería de Market Square, donde solía quedar con sus amigas. Pidió un café y un pastel y se sentó en una mesa junto a la ventana. Desde allí se veía toda la plaza. La fuente en el centro, los bancos con gente mayor, las tiendas con sus escaparates coloridos. Las reflexiones sobre la conversación con Eufemia no le daban descanso. Quizás realmente se estaba perdiendo algo. ¿Debería tomarse más en serio los cambios en el comportamiento de su marido? La camarera, una joven con rostro amable, se acercó para recoger la mesa de al lado. «Disculpe, ¿podría ayudarme?», le preguntó Lisa. «¿Lleva mucho tiempo trabajando aquí?». «Ya voy por el 3er año. ¿La oficina de la empresa auditora Hearst & Partners está lejos de aquí?». «No, está muy cerca. En Penny Lane, en ese edificio antiguo con el tejado rojo, a unos 5 minutos a pie». Liza le dio las gracias a la chica y se terminó el café. De repente, le entraron ganas de pasar por delante de la oficina de Russell, solo para ver el lugar donde él pasa la mayor parte del día. Quizás eso le ayudaría a comprender mejor su estado. Penny Lane resultó ser una callejuela estrecha con casas victorianas, reconvertidas en oficinas. El edificio de la empresa, Hearst & Partners, destacaba por su placa de cobre y su cuidada fachada. En la segunda planta había luz en varias ventanas. Lisa se quedó al otro lado de la calle, contemplando un lugar que le resultaba familiar y al mismo tiempo desconocido. Russell le había hablado de sus compañeros de trabajo y de la distribución de las oficinas, pero ella nunca había estado allí. Sus mundos existían por separado, el doméstico y el laboral. Quizás ese era el problema. Sabía demasiado poco sobre su vida cotidiana, no se interesaba por las personas que lo rodeaban, y él, por su parte, ¿se había acostumbrado a no involucrarla en sus asuntos laborales? Lisa regresó al coche con la sensación de que el día no había sido en vano. La conversación con Eufemia la había hecho pensar en cosas que antes le parecían insignificantes. El regalo para Russell estaba elegido con mucho cariño. Y lo más importante, había comprendido que debía prestar más atención a los detalles de los que le había hablado su vecina. El miércoles, Liza se despertó con un deseo inusual de salir de casa y ver gente. Los últimos días pasados reflexionando sobre las palabras de Eufemia y el comportamiento de Russell le habían provocado una especie de melancolía. Quería distraerse, hablar con alguien de cosas sencillas, ajenas a los problemas familiares. Llamó a Carol Preston, su antigua compañera de la clínica dental. Habían mantenido el contacto durante todos estos años, aunque no se veían a menudo. Carol seguía trabajando con el Dr. Hampshire,
Vivía sola y era aficionada al yoga y la alimentación saludable. Lisa, qué sorpresa tan agradable. La voz de Carol sonaba sinceramente alegre. ¿Cómo estás? ¿Qué hay de nuevo? Todo como siempre. Oye, ¿quieres que quedemos hoy? Podemos comer en algún sitio de la ciudad. ¡Qué buena idea! Tengo la pausa para comer de 12 a 1. ¿Nos vemos en el Marine Shell? El Marine Shell era una pequeña cafetería en High Street a la que solían ir cuando trabajaban juntas. Era un lugar acogedor con vistas a la calle principal, donde servían buenos sándwiches y un café excelente. Lisa aceptó y pasó la mañana haciendo las tareas domésticas habituales, tratando de no pensar en la conversación que había tenido ayer con su marido. Russell volvió tarde, tal y como había prometido, pero no parecía cansado, sino más bien emocionado. Cuando ella le preguntó por la reunión con los clientes, él respondió con frases generales sobre el éxito de las negociaciones. Luego se dio una larga ducha, tarareando algo para sí mismo, algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. A las 12:30, ella se fue a la ciudad. El día estaba nublado y lloviznaba ligeramente. Dover parecía especialmente acogedor con ese tiempo. Los adoquines mojados reflejaban los escaparates de las tiendas. Los transeúntes se apresuraban bajo los paraguas y de las cafeterías emanaba el calor y el aroma de los pasteles recién horneados. Lisa aparcó cerca de la oficina de correos y se dirigió a pie a la concha marina. Carol aún no había llegado. Siempre llegaba 5 o 10 minutos tarde. Lisa se sentó en una mesa junto a la gran ventana que daba a High Street, pidió un café y se puso a esperar a su amiga. La cafetería estaba medio vacía. En la mesa de al lado había una pareja de ancianos que discutían tranquilamente sus planes para el fin de semana. En la barra, dos jóvenes vestidos con monos de trabajo pedían café para llevar. La camarera, una chica de unos 20 años con el pelo corto, sonreía amablemente a cada cliente. «Aquí tiene su café», dijo colocando la taza delante de Lisa. «¿Espera a alguien?» «A una amiga. Llegará enseguida». «Muy bien. Si necesita algo, llámeme». Lisa sorbió su café y observó la calle a través del cristal empañado. A la hora del almuerzo, High Street llevaba una vida tranquila. La gente pasaba sin prisa de una tienda a otra, miraba los escaparates y se detenía a charlar con conocidos. La vida de una pequeña ciudad, donde todos se conocen y nadie tiene prisa. Cerca de la farmacia, la vecina, la señora Griffiths, charlaba con el cartero. A la entrada del banco, el guardia fumaba mientras miraba el reloj. Una colegiala con el uniforme del instituto local caminaba apresuradamente por la acera, aparentemente llegando tarde de su descanso para almorzar. Lisa sacó su teléfono para escribirle a Carol y preguntarle si se estaba retrasando. Pero en ese momento vio una figura familiar al otro lado de la calle. Un hombre alto con un abrigo oscuro caminaba junto a los escaparates, y algo en su forma de andar le resultó dolorosamente familiar. Miró más atentamente y se dio cuenta de que era Russell. Su primera reacción fue de alegría. ¡Qué suerte! Podían verse y comer juntos. Pero luego recordó que él había hablado de estar muy ocupado en el trabajo y de asuntos importantes que requerían su presencia constante en la oficina. Russell se detuvo frente al escaparate de una joyería, mirando atentamente las joyas expuestas. Lisa se sorprendió. Su marido nunca se había interesado por las joyas. Consideraba que ese tipo de compras eran un gasto innecesario. En su aniversario nunca le había regalado joyas, prefiriendo regalos más prácticos. El hombre se quedó frente al escaparate durante unos 3 minutos y luego siguió caminando por la calle. Lisa lo siguió con la mirada, desconcertada. La oficina de Hearst & Partners estaba en el lado opuesto de la joyería. Si Russell estaba en su pausa para almorzar, lo más lógico sería que entrara en una cafetería más cercana a su trabajo. Miró el reloj, era la 1:30. Normalmente Russell almorzaba entre las 12 y la 1, como la mayoría de los empleados del centro de la ciudad. Eso significaba que realmente estaba libre y podía pasear tranquilamente por las calles comerciales. «Perdona por llegar tarde», la voz de Carol interrumpió sus pensamientos. Su amiga estaba de pie junto a la mesa, sacudiendo las gotas de lluvia de su paraguas. «El doctor Hampshire me ha retenido con un paciente. ¿Qué tal estás?» «Todo bien», respondió Lisa automáticamente, sin dejar de mirar por la ventana. Carol se sentó frente a ella, se quitó la gabardina y la colgó del respaldo de la silla. Su amiga tenía un aspecto estupendo. Estaba en forma, llena de energía,
con el pelo bien peinado y un ligero maquillaje. A sus 35 años era el ejemplo perfecto de cómo puede ser una mujer independiente, sin las obligaciones familiares. ¿Qué pedimos?, preguntó Carol mientras estudiaba el menú. Tengo muchísima hambre. Esta mañana me han sacado una muela del juicio y he gastado mucha energía. Pide lo que quieras. Yo todavía no tengo mucha hambre. Carol miró atentamente a su amiga. Estás muy distraída. ¿Ha pasado algo? Lisa dudó si contarle sus sospechas. Por un lado, quería compartir sus dudas con alguien. Por otro lado, hablar de sus problemas matrimoniales con una amiga soltera no le parecía muy diplomático. Solo estoy pensando en varias cosas, respondió evasivamente. Carol pidió una ensalada con pollo y agua mineral. Lisa se limitó a tomar otro café. Realmente no tenía apetito. Sus pensamientos estaban ocupados por la aparición de Russell en un lugar inesperado. ¿Cómo está Russell?, preguntó Carol como si le leyera el pensamiento. Hace tiempo que no lo veo. Todo va bien. Últimamente está trabajando mucho. Entendido. ¿Y tú qué tal? ¿A qué te dedicas? Liza le contó sobre las tareas domésticas, sobre su encuentro con su vecina Eufemia, sobre sus planes para el invierno. Las cosas habituales que llenan la vida de una ama de casa en un pueblo pequeño. Carol la escuchaba educadamente, pero Liza sentía que a su amiga no le interesaba. ¿No has pensado en volver al trabajo?, preguntó Carol cuando trajeron el pedido. El doctor Hampshire te recuerda a menudo. Dice que es difícil encontrar administradores como tú. No lo sé. Russell cree que estoy mejor en casa. ¿Y tú qué opinas? Lisa se quedó pensativa. La verdad es que nunca había pensado seriamente en volver al trabajo. La vida doméstica le parecía cómoda y predecible. Para ser sincera, a veces echo de menos relacionarme con la gente. Estoy sola en casa todo el día, salvo cuando voy a la tienda. Exacto, Carol se animó. El trabajo te hace sentir útil, independiente. Tu propio dinero, tus propios planes. No me imagino cómo se puede estar en casa durante años. Tú no tienes familia, es más fácil para ti, comentó Liza sin reproche. Quizás no tengo familia precisamente porque no estoy dispuesta a renunciar a mi propia vida por la de otra persona. Carol no hablaba de forma agresiva, sino más bien pensativa. No me malinterpretes. No estoy en contra del matrimonio en principio. Simplemente creo que las relaciones deben complementar la vida de una persona, no sustituirla por completo. Lisa asintió, aunque no estaba totalmente de acuerdo con su amiga. Le gustaba cuidar de la casa, crear un ambiente acogedor para su marido, o le gustaba antes. Ahora no estaba segura. Por cierto, continuó Carol, si quieres volver, puedo hablar con el doctor. Estoy segura de que se alegrará de verte. Gracias, lo pensaré. Terminaron de comer y pidieron una taza de té. Fuera la lluvia arreciaba y los transeúntes aceleraban el paso. Lisa seguía mecánicamente con la mirada el movimiento de la calle, cuando volvió a ver una figura familiar. Russell caminaba por el mismo lado de High Street, pero en dirección contraria. Ahora no estaba solo. Junto a él caminaba una mujer. Debido a la lluvia y a la distancia, Liza no podía ver su rostro, pero veía que la desconocida vestía con elegancia. Un abrigo claro, botas altas y un bolso de moda colgado al hombro. Caminaban muy juntos, claramente conversando. Russell se inclinaba hacia su acompañante cuando hablaba y ella reía en respuesta a sus palabras. No había nada claramente comprometedor en su comportamiento, pero algo en esa cercanía alertó a Liza. ¿Lisa? La voz de Carol la devolvió a la realidad. ¿Me estás escuchando? Lo siento, estaba distraída. Te digo que tenemos que irnos. Tengo un paciente a las 2. Carol miró en la dirección en la que miraba Liza, pero la pareja ya no estaba a la vista. ¿Qué estás mirando? Me ha parecido ver a alguien conocido. Pagaron la cuenta y salieron a la calle. La lluvia arreció, así que tuvieron que abrir los paraguas. Carol se despidió apresuradamente y se dirigió casi corriendo a la clínica. Lisa se quedó bajo el toldo de la cafetería, reflexionando sobre lo que acababa de ver. Quizás le estaba dando demasiada importancia a un encuentro casual. Russell bien podría estar almorzando con una colega o una clienta. En una empresa de auditoría también trabajan mujeres. Es algo totalmente normal. El hecho de que no mencionara una reunión de negocios no significaba nada, pero algo en la escena que había presenciado seguía inquietándola. Quizás era la forma en que caminaban, demasiado cerca para ser socios de negocios,
o la forma en que Russell se inclinaba hacia su acompañante para decirle algo que, evidentemente, solo ella podía oír. Liza se dirigió al coche, tratando de alejar los pensamientos inquietantes, pero las palabras de Eufemia sobre la necesidad de fijarse en los detalles resonaban en su cabeza con nueva fuerza. Quizás ese encuentro casual en el centro de la ciudad era precisamente el detalle al que debía prestar atención. El viernes, Liza se despertó con una sensación de pesadez en el pecho. Los días transcurridos desde el encuentro en la cafetería le habían dado nuevos motivos de preocupación. Russell se había vuelto aún más distante. A menudo respondía a las preguntas de forma distraída, como si sus pensamientos estuvieran ocupados con algo mucho más importante que las conversaciones con su esposa. La noche anterior se había quedado otra vez hasta tarde en el trabajo, alegando que tenía un proyecto urgente. Regresó alrededor de las 10, se duchó y se acostó inmediatamente, alegando que estaba cansado. Por la mañana se levantó más temprano de lo habitual y se vistió con especial cuidado. Se puso una camisa nueva, que Liza veía por primera vez, y una corbata que solo solía ponerse para reuniones importantes. ¿Tienes algo especial hoy?, le preguntó ella mientras le servía el café. Un día laboral normal, respondió él sin levantar la vista de la tableta. Solo que la camisa es nueva. La vieja se gastó. La compré ayer durante el almuerzo. Liza asintió, pero algo en su tono le pareció extraño. Russell nunca compraba ropa por impulso. Prefería ir de compras con ella los fines de semana. Después del desayuno, la besó en la mejilla y se marchó. El beso fue rápido, formal, sin la calidez habitual. Liza lo acompañó con la mirada hasta la puerta, sintiendo una creciente inquietud. El día se alargaba lentamente. Las tareas domésticas le llevaban cada vez menos tiempo. La casa estaba perfectamente ordenada y cocinar para una sola persona no requería un esfuerzo especial. A la hora de comer, había terminado de limpiar y no sabía qué hacer. Hacia las 2 de la tarde, Liza decidió ir al centro de la ciudad a comprar comida. Quería elegir algo especial para la cena. Tal vez eso ayudaría a recuperar la antigua atmósfera de comodidad hogareña. Últimamente sus cenas transcurrían en un silencio casi total. El día era claro y fresco. Después de la lluvia del día anterior, el aire estaba especialmente fresco y el cielo se había despejado. Dover parecía especialmente pintoresco con ese tiempo. Los edificios antiguos brillaban bajo el sol, el mar centelleaba en la distancia y las gaviotas volaban en círculos sobre el puerto. Liza aparcó cerca del supermercado de Market Square y se dirigió a la entrada. Pero justo en la puerta cambió de opinión. Tenía ganas de dar un paseo por la ciudad, respirar aire fresco, distraerse de los pensamientos inquietantes. Los productos se pueden comprar más tarde. Giró hacia High Street y caminó lentamente junto a los escaparates. El viernes por la tarde, la calle principal de la ciudad estaba bastante animada. Los lugareños hacían compras para el fin de semana. Los turistas miraban souvenirs, los ancianos paseaban sin prisa, deteniéndose para charlar con conocidos. Cerca de la librería, Liza se encontró con la señora Collins, su vecina de la calle de al lado. La anciana paseaba a su perrito y se alegró de hablar con alguien conocido. «Liza, querida, ¿cómo estás? ¿Cómo está Russell?» «Todo bien, gracias. ¿Y tú?» «No me quejo. Aunque Benji se ha vuelto caprichoso, ¿ves cómo se resiste? No quiere ir al veterinario». Charlaron sobre el tiempo, los planes para el fin de semana y la salud del perro. Una conversación trivial que en otras circunstancias le habría parecido agradable a Liza, pero en ese momento le costaba concentrarse en las palabras de su vecina. «Bueno, tengo que irme», dijo finalmente la señora Collins. «Benji tiene que ir al médico. Saluda a Russell de mi parte». Liza se despidió y continuó su paseo. Al llegar a la plaza frente a la antigua iglesia, giró por una estrecha calle lateral que conducía al mar. Aquí había menos gente y era más tranquilo. Casas antiguas de piedra con pequeños jardines, vallas cubiertas de hiedra, un camino empedrado bajo sus pies. A mitad de camino hacia el mar, la calle se cruzaba con Penny Lane, donde se encontraba la oficina de Russell. Liza involuntariamente aminoró el paso al recordar su reciente visita allí. Quizás debería visitar a su marido, proponerle que almorzaran juntos. Sería algo natural y podría ayudarla a disipar sus dudas. Llegó a la esquina y giró hacia Penny Lane. El edificio de la empresa Hearst & Partners se veía bien desde allí.
el techo rojo, la placa de cobre en la entrada, varios coches en el pequeño aparcamiento. El coche de Russell no estaba entre ellos, aunque su lugar de trabajo estaba precisamente allí. Lisa se acercó pensando si debía entrar. Nunca había aparecido en la oficina de su marido sin avisar. Le parecía una invasión de su espacio de trabajo, pero ahora quería asegurarse de que todas sus sospechas eran infundadas. Se detuvo junto a la entrada del edificio, todavía indecisa. En ese momento, se abrió la puerta y salió una mujer joven con un abrigo claro. Era la misma que Lisa había visto junto a Russell durante la comida del miércoles. La desconocida parecía tener entre 28 y 30 años. Era de estatura media y tenía el pelo oscuro recogido en un elegante peinado. Tenía un rostro bonito y cuidado, un bolso caro y unos zapatos de tacón a la moda. Era evidente que trabajaba en una oficina, ya que llevaba una carpeta con documentos en las manos. La mujer no se fijó en Lisa, que estaba de pie a la sombra del edificio contiguo, y se dirigió a una pequeña cafetería en la esquina de la calle. Lisa la siguió con la mirada, tratando de entender por qué la apariencia de esa desconocida le causaba tanta inquietud. Quizás era por la seguridad y elegancia con la que se movía, o por su ropa cara, que claramente costaba más que el sueldo de un empleado medio de una empresa de auditoría. O tal vez simplemente porque esa mujer representaba el mundo al que Lisa ya no pertenecía, el mundo de los trabajadores, las reuniones de negocios y las ambiciones profesionales. Lisa decidió entrar en la misma cafetería, no para seguir a la desconocida, sino simplemente para tomar un café y decidir definitivamente si valía la pena entrar en la oficina de Russell. La cafetería You Must era un pequeño local con 3 mesas junto a la ventana y una barra donde se podía pedir café para llevar. La mujer de cabello oscuro estaba sentada en la mesa más alejada, estudiando documentos y bebiendo capuchino. Lisa se sentó en una mesa junto a la ventana, desde donde se veía toda Penny Lane. «¿Qué va a pedir?», preguntó la camarera, una chica de edad universitaria. «Un americano, por favor». Lisa sacó el teléfono, fingiendo leer mensajes, pero en realidad observaba a la desconocida. Esta trabajaba concentrada con los documentos, anotando algo en los márgenes de vez en cuando. Era una mujer seria y segura de sí misma, que evidentemente ocupaba un puesto importante en la empresa. A los pocos minutos, se abrió la puerta de la cafetería y entró Russell. Lisa se quedó inmóvil, pegada al respaldo de la silla. Su marido no la vio, ya que toda su atención estaba puesta en la mujer de cabello oscuro. «Siento llegar tarde», dijo al acercarse a su mesa. «Un cliente me ha retrasado con una llamada». «No pasa nada», respondió la mujer, guardando los documentos en una carpeta. «Yo también estoy muy ocupada». Russell se sentó frente a ella y pidieron más café. Lisa estaba sentada a unos metros de ellos, pero el ruido de la cafetera le impedía oír su conversación. Solo veía cómo se inclinaban el uno hacia el otro sobre la mesa, cómo la mujer explicaba algo señalando con el dedo los documentos, cómo Russell asentía y sonreía. No había nada claramente inapropiado en su comunicación. Era una reunión de negocios normal entre 2 colegas, pero había algo en el ambiente que los rodeaba que hacía que Lisa se sintiera muy incómoda. Quizás era la forma en que Russell miraba atentamente a su acompañante, o el hecho de que parecía más animado que en casa durante las últimas semanas. Se quedaron en la cafetería unos 20 minutos, discutiendo algunos asuntos de trabajo. Luego se levantaron y se dirigieron a la salida. Lisa se inclinó hacia la ventana, fingiendo mirar a la calle, y los siguió con la mirada. En la calle se detuvieron junto a la entrada de la cafetería y continuaron hablando. Russell decía algo, gesticulando con las manos, y la mujer se reía en respuesta. Luego la conversación se apagó y se quedaron en silencio, mirándose el uno al otro. Y entonces ocurrió algo que hizo que el mundo de Lisa se derrumbara. Russell se inclinó hacia su acompañante y la besó. No en la mejilla, como es habitual entre compañeros de trabajo, sino en los labios. Con ternura, durante mucho tiempo, como se besa a las personas queridas. La mujer no se apartó, no parecía sorprendida. Lo abrazó por el cuello, respondiendo al beso. Permanecieron así durante unos segundos, olvidándose de todo lo que le rodeaba. Lisa sintió que el mundo a su alrededor se ralentizaba y se volvía irreal. Los sonidos de la cafetería se apagaron. Las personas de las mesas vecinas parecían haberse quedado congeladas en movimiento. Solo existían su marido y una mujer desconocida, besándose en la calle, en el centro de la ciudad, donde todos sus conocidos podían verlos.
El beso terminó y se separaron. Russell se dirigió de vuelta a la oficina y la mujer al aparcamiento. Ambos parecían satisfechos y felices. Lisa se quedó sentada, inmóvil, tratando de asimilar lo que había visto. No podía ser verdad. Tenía que haber alguna explicación. Quizás había entendido mal. Quizás era un beso entre parientes, entre viejos amigos, pero en el fondo sabía que estaba intentando engañarse a sí misma. Lo que había visto era un beso entre dos personas enamoradas, íntimo, tierno, lleno de sentimiento. Un beso como el que Russell no le había dado en muchos meses. «Son 50 peniques por el café», dijo la camarera al acercarse a la mesa. Liza sacó mecánicamente la cartera, pagó y salió a la calle. Sus piernas la llevaron sin que ella se diera cuenta. Llegó al coche, se sentó al volante y se quedó inmóvil durante un buen rato, mirando al parabrisas. Todo encajó en su sitio. La distancia de Russell durante las últimas semanas, su distracción, la ropa nueva, el cambio en su rutina diaria, el aniversario olvidado. Él estaba enamorado de otra mujer, quizás desde hacía mucho tiempo. Lisa arrancó el coche y se dirigió a casa. El camino le resultaba familiar. El coche avanzaba solo, sin que ella tuviera que intervenir. Sus pensamientos se entremezclaban. En su cabeza solo había silencio. ¿Cómo había podido no darse cuenta durante tanto tiempo? ¿Cómo había podido ser tan ingenua? En casa, se sentó en una silla junto a la ventana e intentó ordenar sus pensamientos. Tenía que decidir qué hacer a continuación. ¿Montar un escándalo? ¿Exigir explicaciones? ¿Fingir que no sabía nada? Empezaba a oscurecer fuera. Russell volvería pronto y ella tendría que mirarle a los ojos sabiendo la verdad. Tendría que escuchar sus historias sobre el trabajo, sabiendo que mentía. Tendría que fingir ser una esposa amorosa, cuando su corazón se desgarraba por el dolor y la humillación. Lisa cerró los ojos e intentó respirar con calma. La vida que había conocido durante 12 años había terminado. Lo que le esperaba era una incógnita, y no tenía ni idea de cómo prepararse para ello. Lisa pasó el resto del día en un extraño estado de indiferencia. Al volver a casa, se dedicó mecánicamente a sus tareas habituales. Preparó la cena, limpió la cocina y revisó el correo. Pero todas esas acciones parecían suceder por sí solas, sin su participación. Sus pensamientos estaban ocupados por una sola cosa. ¿Cómo hablaría con Russell cuando él regresara? La escena que había presenciado en la cafetería se repetía en su mente con dolorosa claridad. Cada detalle se le había grabado en la memoria. La ternura con la que Russell había abrazado a aquella mujer, la sonrisa de ella, lo natural y habitual que parecía su beso. No se trataba de un impulso fortuito ni de un episodio aislado. En su comportamiento se percibía una larga intimidad, un entendimiento mutuo, sentimientos. Hacia las 7 de la tarde, Lisa oyó el ruido de un coche en la entrada. Su corazón latía más rápido, pero se obligó a mantener la calma exterior. Tenía que decidir qué era mejor hacer: acusarlo directamente o intentar hablar con su marido, darle la oportunidad de confesar por sí mismo. «Hola», dijo Russell al entrar en casa y quitarse el abrigo. Parecía inusualmente animado para ser viernes por la noche. Normalmente al final de la semana laboral llegaba cansado y callado. Hoy, sin embargo, se notaba cierta ligereza en sus movimientos. «¿Qué tal?», preguntó Liza, tratando de hablar con su tono habitual. «No mal. Hemos terminado un proyecto complicado. Ahora podemos descansar un poco». Pasó al salón, se sentó en su sillón favorito y cogió el mando de la televisión. Todo era como de costumbre, nada sospechoso. Pero Liza ahora sabía que esa normalidad era solo una máscara que ocultaba la verdad. «La cena está lista», dijo ella. «He preparado tu plato favorito». «Estupendo, déjame cambiarme primero». Russell subió al dormitorio. Liza se quedó en la cocina, colocando los platos en la mesa. Le temblaban ligeramente las manos, pero se obligó a respirar con calma. Tenía que controlarse, no mostrar su nerviosismo antes de tiempo. Durante la cena, Russell habló de su trabajo, de un proyecto confidencial, de los planes para la semana siguiente, de los nuevos clientes de la empresa. Hablaba con más entusiasmo que en las últimas semanas. Lisa escuchaba, asentía con la cabeza, hacía preguntas, pero cada palabra suya le provocaba un dolor en el pecho. «¿Qué tal te ha ido el día?», preguntó él cuando terminó de contar. «Normal. Fui al centro a hacer compras».
¿Compraste algo interesante? No mucho. Más que nada, simplemente pasé por la ciudad. Lisa observaba atentamente su reacción. Si Russell sospechaba que ella podía verlo, al menos debería ponerse un poco tenso. Pero su expresión no cambió. Era amistosa, relajada, sin rastro de inquietud. Me alegro de que hayas salido a pasear. ¿Te viene bien salir más a menudo de casa? Sí, probablemente. Después de cenar, Russell le propuso ver una película. Se acomodaron en el sofá frente al televisor y él la abrazó por los hombros. Antes, esa cercanía era natural, agradable. Ahora, a Liza, su contacto le parecía falso. ¿Cómo podía sentarse a su lado, abrazarla, fingir que todo estaba bien, sabiendo lo que sentía por otra mujer? La película era una especie de thriller, pero Lisa no seguía la trama. Toda su atención se centraba en su marido, en cómo miraba la pantalla, cómo reaccionaba a lo que sucedía, cómo se comportaba a su lado. No notó nada sospechoso. Russell parecía tranquilo, satisfecho, relajado, una persona con la conciencia tranquila. Hacia las 10 de la noche, Liza ya no pudo soportar más esa farsa. «Russell, tenemos que hablar», dijo ella, apagando la televisión. Él la miró sorprendido. «¿Sobre qué?» «Sobre nosotros, sobre nuestra relación». «¿Qué pasa con nuestra relación?» No había inquietud en su voz, sino más bien una ligera perplejidad, como si sinceramente no entendiera de qué podía tratarse. «Has cambiado. En las últimas semanas estás distante, distraído. Me parece que algo está pasando». Russell frunció el ceño, como si intentara entender a qué se refería. «¿De qué hablas?» «Es solo que últimamente tengo mucho trabajo. Ya te lo he explicado. No se trata solo del trabajo. Has cambiado. Hablas conmigo de otra manera. Te comportas de otra manera. Lisa, no entiendo a qué te refieres. No ha cambiado nada». Ella vio que él estaba sinceramente sorprendido por sus palabras. ¿De verdad no se daba cuenta de lo mucho que había cambiado su comportamiento? ¿O simplemente fingía con maestría? «Nuestro aniversario. Te habías olvidado hasta que te lo recordé». «Sí, estaba ocupado. No es ningún delito. Antes siempre recordabas las fechas importantes. Antes no tenía tanto trabajo». Russell hablaba con calma, incluso con un ligero tono de irritación, como si ella estuviera buscando tres pies al gato. «Y esta tarde te he visto en el centro de la ciudad», dijo Liza, decidida a ir al grano. Ahora sí que se puso en guardia. En sus ojos se reflejó la inquietud, pero rápidamente se recompuso. «¿Y qué? ¿No estaba solo?» «Por supuesto que no. Tenía una reunión de trabajo con una compañera». «¿Con qué compañera?» «Con Annette Birchfield. Trabaja en nuestra empresa y lleva varios clientes importantes». Lisa notó lo fácil y rápido que había dicho el nombre. Eso significaba que estaba preparado para una pregunta así. «¿Se reunieron por motivos de trabajo?» «Por supuesto. Discutimos el informe financiero de uno de sus clientes». «¿En una cafetería? ¿Y qué tiene de extraño? Es un lugar tranquilo, cómodo para trabajar con documentos». Russell respondió con seguridad, pero Liza notó que evitaba mirarla a los ojos. No era propio de él, ya que normalmente su marido hablaba de forma directa y abierta. «Russell, os vi besándos». Las palabras salieron solas, sin pensarlo. Lisa no tenía intención de hablar tan directamente. Quería llevarlo poco a poco hasta la confesión. Pero la tensión de las últimas horas pudo con ella. El rostro de Russell cambió. La sorpresa dio paso a la confusión y luego a la ira. «¿Qué has dicho?» «Te vi besándola en la cafetería de Penny Lane». «Eso es imposible. Has entendido mal. Lo vi perfectamente. No fue un beso amistoso». Russell se levantó del sofá y empezó a dar vueltas por la habitación. Ahora parecía nervioso, pero no culpable. Más bien irritado. «Lisa, te lo has inventado. Solo somos compañeros de trabajo. Estamos trabajando en un proyecto juntos. Los compañeros de trabajo no se besan como vosotros os besasteis. ¿Y cómo crees que nos besamos?» «Como personas que se aman». Russell se detuvo y se volvió hacia ella. Había ira en sus ojos, pero no la que ella esperaba. No era la ira de una persona culpable que había sido descubierta, sino la ira de alguien injustamente acusado. «¿Me estás siguiendo? ¿Espiando dónde voy y con quién me reúno?» «No te estaba siguiendo. Lo vi por casualidad». «Qué conveniente. Por casualidad estabas en ese café, en ese momento». «Estaba paseando por la ciudad y entré a tomar un café».
Y viste lo que querías ver, lo que confirma tus sospechas. Liza se sintió desconcertada. Esperaba una negación, intentos de justificarse, pero no una contraofensiva así. Russell le hablaba como si ella fuera una paranoica que inventaba problemas de la nada. No inventé nada, te vi besarla. Quizás fue un beso en la mejilla, o un abrazo amistoso. Estabas lejos, podrías haber malinterpretado algo. Fue un beso en los labios, largo, tierno, y ella te abrazaba por el cuello. Lisa, escúchate. Suenas como una esposa celosa, dispuesta a ver una infidelidad en cualquier gesto. Hablaba con convicción, con dolor en la voz. Casi la hacía creer que el problema estaba en su percepción y no en la realidad. No soy celosa, vi lo que vi. ¿Y qué es lo que viste exactamente? A dos personas que trabajan juntas, que se reunieron para hablar de negocios y se despidieron. Los compañeros de trabajo no se despiden así. ¿Y tú cómo lo sabes? Llevas 12 años encerrada en casa, sin trabajar, sin relacionarte con la gente. Quizás simplemente has olvidado cómo es la comunicación humana normal. Sus palabras le dolieron más de lo que esperaba. Había algo de verdad en ellas. Realmente llevaba mucho tiempo sin trabajar y sin relacionarse con la gente. Quizás había entendido algo mal, pero no. Lo que había visto era demasiado claro, demasiado evidente. Era un beso de enamorados, y ninguna explicación podía cambiar eso. Russell, solo dime la verdad. ¿Tienes una aventura con esa mujer? Él la miró en silencio durante un largo rato. En su rostro se reflejaban diferentes emociones: ira, cansancio y algo más que ella no podía entender. Lisa, dijo finalmente, no sé qué quieres que te diga. La verdad. La verdad es que has dejado de confiar en tu marido. Buscas problemas donde no los hay. Te inventas romances e intrigas. Eso no es respuesta a mi pregunta. Es la única respuesta que puedo darte. Lisa comprendió que él no iba a confesar nada. Negaría todo, cambiaría de tema, la acusaría de ser suspicaz. Pero su renuencia a dar una respuesta directa era en sí misma una respuesta. Está bien, dijo ella en voz baja. Lo entiendo. ¿Qué entiendes? Que no quieres decir la verdad. Entonces mis sospechas están justificadas. Russell se sentó de nuevo en el sofá y se frotó la cara con las manos. Liza, entre nosotros todo está bien. No vale la pena destruir nuestro matrimonio por sospechas tontas. Yo no estoy destruyendo nuestro matrimonio. Tú lo estás destruyendo. Se quedaron sentados en silencio, evitando mirarse. El aire de la habitación se volvió pesado, lleno de acusaciones y negaciones tácitas. Dormiré en la habitación de invitados, dijo Liza finalmente. ¿Por qué? ¿Por tus fantasías? ¿Por qué me mientes? Se levantó y se dirigió a la escalera. Russell no intentó detenerla. Lisa apenas durmió esa noche. Tumbada en la estrecha cama de la habitación de invitados, le daba vueltas a la conversación que había tenido con Russell el día anterior. Cada frase suya, cada intento de eludir una respuesta directa, confirmaban sus peores temores. Su marido le mentía, y lo hacía con maestría, casi haciéndola creer que el problema estaba en su percepción. Por la mañana se levantó temprano, antes de que sonara el despertador. Desde el dormitorio se oía la respiración regular de Russell. Dormía profundamente, aparentemente sin preocuparse demasiado por su conflicto. Lisa bajó silenciosamente a la cocina, se preparó un café y se sentó junto a la ventana. Tras el cristal, amanecía y los pájaros volaban en círculos sobre el jardín. Una mañana de sábado normal en el tranquilo barrio de Dover. Pero para Liza, el mundo había cambiado para siempre. Ayer todavía tenía una familia, aunque no fuera perfecta. Hoy sabía con certeza que sus 12 años de matrimonio habían sido una ilusión. Hacia las 8 de la mañana, Russell bajó a la cocina. Parecía descansado, incluso animado. Al ver a su esposa, asintió con la cabeza como si nada hubiera pasado. «Buenos días, ¿has dormido bien?» «Normal», respondió Lisa lacónicamente. «¿Hay café?» «En la cafetera». Se sirvió una taza y se sentó a la mesa. Entre ellos se instaló un silencio incómodo. Russell hojeaba las noticias en su tableta, fingiendo que la conversación de ayer no le concernía. «Hoy tengo una reunión con unos clientes», dijo por fin. «Volveré tarde». Lisa asintió sin levantar la vista de la taza. ¿Otra mentira o realmente una reunión de negocios?
Ahora cada palabra suya le hacía dudar. ¿Qué tal si el domingo vamos a algún sitio?, propuso Russell. Hace tiempo que no vamos al mar. No lo sé, ya veremos. Liza, la voz de su marido se suavizó. No estropees el fin de semana por la conversación de ayer. Entiendo que estés nerviosa, pero no hay motivo para preocuparse. Ella lo miró. En su rostro se leía la preocupación, el deseo de reconciliarse. Casi como en los buenos viejos tiempos. Si no hubiera sido por la escena que había presenciado ayer, podría haber creído en su sinceridad. Está bien, dijo ella simplemente. Russell sonrió, claramente contento con su acuerdo. Se terminó el café, la besó en la mejilla y se marchó. Liza lo despidió con la mirada, sintiendo una extraña mezcla de lástima y repugnancia. Qué fácil le resultaba ese doble juego. Después de que se marchara, la casa se sumió en el silencio. Liza recogió mecánicamente los platos, pero sus pensamientos estaban ocupados con una sola pregunta. ¿Qué hacer ahora? Podía seguir viviendo como antes, fingiendo que no sabía nada. Podía montar un nuevo escándalo y exigir una confesión. O podía tomar una decisión radical. Hacia las 10 de la mañana, vio por la ventana a su vecina Eufemia, que regaba las flores de su jardín. La anciana vestía unos vaqueros viejos y un jersey, y parecía llena de energía a pesar de lo temprano que era. Liza dudó durante un buen rato, pero finalmente se decidió a salir. «Buenos días», saludó al acercarse a la valla. «Hola, querida». Eufemia levantó la cabeza del parterre. «Te has levantado temprano para ser sábado». «No puedo dormir». Eufemia la miró atentamente y dejó la regadera. «¿Ha pasado algo? No tienes buen aspecto». Liza dudó. Por un lado, no quería involucrar a su vecina en los problemas familiares. Por otro, necesitaba el consejo de alguien con experiencia en la vida. «¿Podemos hablar?», preguntó finalmente. «Por supuesto. Pasa a la casa, tomaremos un té». La casa de Eufemia reflejaba el carácter de su dueña, austera, pero acogedora. En la sala había muebles antiguos, estanterías hasta el techo, y diplomas y fotografías colgados en las paredes. Se respiraba orden y estabilidad. «Siéntate», dijo Eufemia poniendo la tetera al fuego. «Cuéntame qué ha pasado». Liza comenzó por el principio, los cambios en el comportamiento de su marido, su conversación sobre el aniversario. Luego pasó a la escena que había presenciado en la cafetería y a la conversación del día anterior. Eufemia escuchaba en silencio, solo haciendo preguntas ocasionales para aclarar algunos detalles. «¿Y él lo niega todo?», preguntó cuando Liza terminó. «Sí, dice que me lo he inventado todo, que solo era una relación profesional». «Entiendo». Eufemia sirvió el té y acercó el azucarero. «¿Y tú qué crees?». «Que miente. Lo que vi fue un beso entre dos personas enamoradas». «Entonces la pregunta es otra. ¿Qué vas a hacer al respecto?». Liza suspiró. Esa pregunta era precisamente la que no le había dejado dormir en toda la noche. «No lo sé. Nunca pensé que me encontraría en una situación así. ¿Qué opciones estás barajando?». «Puedo fingir que no sé nada. Vivir como antes». «¿Podrás?». «No estoy segura. Cada vez que él hable de retrasos en el trabajo, pensaré en ella». «¿Y otras opciones?». «Exigirle que termine esa relación. Intentar salvar el matrimonio». «¿Crees que renunciará a esa mujer por el bien de la familia?». Liza lo pensó. En los últimos meses, el comportamiento de Russell no había mostrado ni una pizca de arrepentimiento o deseo de volver a la relación anterior. Al contrario, parecía feliz. «No, no lo creo. Queda la tercera opción». «El divorcio», dijo Liza en voz alta por primera vez. «Exacto. ¿Y sabes qué? A veces es la única decisión honesta». Eufemia hablaba con calma, sin emociones. En su tono se percibía la sabiduría de una persona que había visto diferentes dramas de la vida. «Pero llevamos 12 años casados. Tenemos una casa en común, una vida en común». «Querida», dijo Eufemia con suavidad, «una vida en común implica honestidad entre los cónyuges. Si uno de ellos juega a dos bandas, esa vida ya no es en común». «¿Y si me equivoco? ¿Y si realmente he entendido algo mal?». Entonces, ¿por qué se niega a dar una respuesta directa a una pregunta directa? Una persona honesta no tiene nada que ocultar. Liza asintió. Eufemia tenía razón. El comportamiento de Russell ayer era el de una persona culpable. «Supongamos que me decido a divorciarme. ¿Por dónde empiezo?».
Nunca me he enfrentado a algo así. Hay que empezar por buscar un buen abogado. No se trata solo de tramitar los documentos. Es importante proteger tus intereses, la división de los bienes, la pensión alimenticia, si es necesario. ¿Pensión alimenticia? Pero yo no trabajo. Precisamente por eso puede ser necesaria. Has sido ama de casa durante 12 años a petición suya. Hay que tenerlo en cuenta en el divorcio. Lisa no había pensado en ese aspecto del asunto. Solo tenía en mente el deseo de acabar con las mentiras y la hipocresía. ¿Y cómo se encuentra un buen abogado? Tengo contactos. Mi antigua compañera Patricia Clark ahora se dedica al derecho de familia en Londres. Es una excelente profesional y una persona honesta. Puedo darte su número de teléfono. Pero será caro, ¿no? La primera consulta suele ser gratuita. Conocerás tus derechos y comprenderás las perspectivas. Eso te ayudará a tomar una decisión definitiva. Eufemia se levantó, se acercó al escritorio y buscó el número en su agenda. Toma, anótalo. Patricia Clark, Derecho de Familia. Dile que llamas de mi parte. Lisa anotó el número en el teléfono, pero aún dudaba. ¿Y si consigo hablar con Russell otra vez? Quizás confiese y podamos resolver algo. Puedes intentarlo, pero prepárate para que lo niegue hasta el final. Las personas que llevan una doble vida rara vez confiesan voluntariamente. ¿Por qué ocurre esto? Alguna vez fuimos felices. Querida, la felicidad no es una garantía para toda la vida. Las personas cambian y sus necesidades también. A veces esos cambios destruyen las relaciones. Entonces, ¿todos estos años no han significado nada? Significaron lo que significaron en su momento. Pero el pasado no obliga a soportar la mentira en el presente. Eufemia se sentó a su lado y le tomó la mano a Lisa. Escúchame con atención. En 40 años de ejercicio como abogada, he visto cientos de divorcios. Los más dolorosos son aquellos en los que uno de los cónyuges se aferra durante mucho tiempo a una relación que ya ha muerto. La gente pierde años intentando recuperar lo que ya no existe. ¿Y si Russell solo está pasando por una crisis de mediana edad? ¿Y si se le pasa? ¿Y si no se le pasa? ¿Cuántos años estás dispuesta a esperar? ¿Hasta los 40? ¿Hasta los 50? ¿Y qué pasará con tu propia vida durante ese tiempo? Las preguntas de Eufemia hicieron que Lisa viera la situación desde otra perspectiva. En efecto, ¿cuánto tiempo estaba dispuesta a dedicar a salvar un matrimonio en el que solo ella estaba interesada? Tengo miedo, admitió. He sido la esposa de Russell durante 12 años. No sé quién soy sin él. Lo descubrirás, y quizá te guste lo que encuentres. En el matrimonio, las personas a menudo se pierden a sí mismas, se disuelven en su pareja. ¿Y cómo seguir viviendo? ¿Dónde trabajar? ¿De qué vivir? Una pregunta a la vez. Primero habla con un abogado. Infórmate de tus derechos. Después decidirás el resto. Lisa se quedó media hora más, discutiendo cuestiones prácticas del divorcio. Eufemia le habló del procedimiento, los plazos y las posibles complicaciones. La información no era muy agradable, pero sí útil. Gracias, dijo Lisa, preparándose para irse. No sé qué habría hecho sin su consejo. Te las habrías arreglado sola, solo que te habría llevado más tiempo. ¿Y si finalmente me decido a divorciarme, será lo correcto? Lo correcto es vivir con honestidad, con uno mismo y con los demás. El resto vendrá solo. Lisa regresó a casa con el número de teléfono de la abogada en su móvil y la firme intención de llamarla el lunes. La decisión aún no era definitiva, pero había dado el primer paso. El lunes por la mañana, Lisa llamó a Patricia Clark. La abogada resultó ser una mujer agradable, de mediana edad, con un tono profesional y una voz agradable. Concertó una cita para el miércoles en su oficina del centro de Londres. Traiga los documentos del matrimonio, los bienes comunes y las cuentas bancarias, explicó Patricia. Cuanta más información traiga, mejor podré evaluar su situación. Lisa pasó los 2 días previos a la cita reuniendo documentos. Buscó el certificado de matrimonio, los extractos bancarios y los documentos de la casa. Russell no sospechaba nada de su actividad. Seguía llegando tarde y marchándose temprano, minimizando la comunicación. El miércoles tomó el tren matutino a Londres. El trayecto duró 2 horas, tiempo durante el cual cambió de opinión 10 veces. A veces le parecía lo correcto y necesario, otras veces precipitado y destructivo.
La oficina de Patricia Clark estaba situada en una zona prestigiosa, en un edificio del siglo XIX, con interiores modernos. La abogada recibió a Liza en la recepción, una mujer elegante de unos 50 años, con el pelo corto y canoso y una mirada atenta. «Pase, siéntese», dijo mientras acompañaba a Liza a su despacho. «Eufemia me ha contado la situación general. Vamos a discutir los detalles». Durante la siguiente hora, Liza habló de su matrimonio, de los cambios en el comportamiento de su marido y de lo que había visto en la cafetería. Patricia la escuchó atentamente, haciendo preguntas de aclaración de vez en cuando. «No tienes pruebas directas de infidelidad», resumió. «Pero en Inglaterra eso no es necesario para divorciarse. Basta con declarar que existen diferencias irreconciliables». «¿Cuánto tiempo llevará el procedimiento?» «Entre 6 meses y un año, dependiendo de la complejidad del reparto de los bienes y de la disposición de las partes a cooperar». Patricia le explicó los aspectos legales del divorcio, el reparto de los bienes comunes y la posibilidad de obtener una pensión alimenticia. La información era compleja, pero la abogada la expuso de forma accesible. «¿Tienen hijos?», preguntó ella. «No. Eso simplifica el asunto. ¿Trabajó durante el matrimonio?» «El primer año, luego mi marido me pidió que dejara el trabajo». «Bien, eso se puede tener en cuenta a la hora de fijar la pensión alimenticia». «¿Cuántos años lleva sin trabajar?» 11. Entonces, recuperar su capacidad laboral llevará tiempo. El tribunal puede obligar a su marido a mantenerla durante un tiempo. Liza se enteró de que la casa comprada durante el matrimonio se considera propiedad conjunta, independientemente de a nombre de quien esté. Las cuentas bancarias también están sujetas a división. Habrá que recopilar toda la información sobre los ingresos y los bienes de su marido, explicó Patricia. ¿Tiene acceso a sus documentos? En parte. Guarda los documentos del trabajo en el despacho de casa. Intente encontrar las declaraciones de la renta, los certificados de ingresos y los documentos sobre depósitos o inversiones. Esto ayudará a determinar el importe real de sus ingresos. La reunión duró 1 hora y media. Liza recibió una lista de los documentos necesarios y una explicación clara del procedimiento de divorcio. Patricia aceptó representar sus intereses y le indicó el coste de sus servicios. «Piénselo bien», le dijo la abogada al despedirse. «El divorcio es un paso muy serio, pero si la decisión es definitiva, no lo posponga. Cuanto antes comencemos el procedimiento, antes terminaremos». Liza pasó el camino de vuelta a Dover sumida en sus pensamientos. La conversación con la abogada convirtió el divorcio en una realidad, en lugar de una idea abstracta. Ahora tenía que tomar una decisión definitiva. En casa le esperaba una sorpresa. Sobre la mesa de la cocina había un ramo de rosas y una nota. «Perdona por la conversación de ayer. No discutamos más. Te quiero, Russell». Liza miró las flores durante un largo rato. Un mes atrás, ese gesto la habría conmovido hasta las lágrimas. Ahora le parecía un intento patético de acallar el conflicto. Russell seguía sin estar dispuesto a hablar con sinceridad sobre sus sentimientos. Por la noche, su marido regresó con aire culpable. «¿Has visto las flores?», preguntó. «Sí, gracias. He pensado mucho en nuestra conversación. Quizá fui demasiado brusco. Entiendo que estés preocupada». «Russell», dijo Liza en voz baja, «¿y si te pido que elijas? ¿Entre qué?» «Entre la familia y lo que tienes en el trabajo». Se quedó callado, claramente sin esperar esa pregunta. «Ya te he dicho que en el trabajo no tengo nada especial». «Entonces, renuncia a esa mujer. Pide que te trasladen a otro departamento o cambia de trabajo». «Liza, somos compañeros. Trabajamos en proyectos comunes. No se puede simplemente renunciar a la colaboración profesional». «Se puede, si la familia es más importante». Russell no respondió. Su silencio era una respuesta en sí mismo. Al día siguiente, Liza comenzó a buscar los documentos de su marido. En su despacho había armarios con carpetas, y sobre la mesa había documentos de trabajo. Los revisó con cuidado, tratando de no alterar el orden. En una de las carpetas encontró las declaraciones de impuestos de los últimos 3 años. Al examinar las cifras, Liza descubrió algo extraño. Los ingresos de Russell eran más altos de lo que él decía en casa. Mucho más altos. En otra carpeta había documentos sobre una cuenta de inversión de la que ella no sabía nada. La suma era impresionante. Más de 30,000 libras. Liza fotografió los documentos con su teléfono y los volvió a colocar cuidadosamente en su sitio. La información requería ser analizada. El viernes se reunió de nuevo con Patricia y le mostró los documentos que había encontrado. «Interesante»,
dijo la abogada tras examinar las fotos. Su marido le ocultaba parte de sus ingresos. Eso es bueno para nuestro caso. ¿Cómo lo dice? En un divorcio hay que dividir todos los bienes adquiridos conjuntamente. Si él ocultaba ingresos, eso significa que usted tiene derecho a la mitad de los fondos ocultos. ¿Y qué pasa con el trabajo? Estas cifras son superiores a su salario oficial. Es posible que reciba bonificaciones adicionales o ingresos por consultoría, o tal vez sea otra cosa. Patricia le propuso contratar a un detective privado para investigar las actividades financieras de Russell. Es caro, pero puede valer la pena si descubrimos activos ocultos, explicó ella. Lisa estuvo de acuerdo. Una semana después, el detective James Taylor, un hombre mayor con muchos años de experiencia, presentó los primeros resultados. Su marido realiza actividades de consultoría además de su trabajo principal, informó. No está registrado oficialmente. Los clientes pagan en efectivo. ¿Es legal? Técnicamente sí, si declara esos ingresos. Pero a juzgar por los documentos no los declara. James también descubrió que Russell alquila un pequeño apartamento en el centro de Dover. El contrato se firmó a su nombre hace 3 meses. Probablemente sea el lugar donde se reúne con su amante, explicó el detective. La dirección es Queen Street, número 17, apartamento 4. La información dejó atónita a Liza. Eso significaba que la aventura llevaba ya mucho tiempo. Si Russell había alquilado un piso aparte y lo financiaba con ingresos ocultos. El sábado por la mañana, cuando Russell se fue supuestamente al trabajo, Liza se dirigió a la dirección indicada. Queen Street estaba en el casco antiguo de la ciudad. El número 17 era un edificio victoriano normal y corriente, reformado para convertirlo en apartamentos. Se quedó mucho tiempo frente al edificio, sin atreverse a acercarse. ¿Qué quería ver? ¿Pruebas que destruyeran definitivamente lo que le quedaba de confianza en su marido? La decisión llegó por sí sola. Hacia el mediodía, el coche familiar de Russell se detuvo frente a la casa. De él salieron él y Annette Birchfield. Parecían una pareja que regresaba a casa después de ir de compras juntos. Liza arrancó el coche y se marchó. Había visto suficiente. El lunes se decidió definitivamente por el divorcio. Patricia preparó los documentos y Lisa los firmó. La abogada le explicó que le entregarían la notificación a Russell en el plazo de una semana. ¿Y qué pasa con la información sobre los ingresos ocultos?, preguntó Lisa. La usaremos en el juicio. Además, podemos informar a Hacienda, ya que la evasión fiscal es una infracción grave. ¿No es demasiado cruel? Querida, él te ocultaba cantidades importantes y se las gastaba en su amante. La justicia exige que recibas lo que te corresponde. Liza estuvo de acuerdo. Russell había elegido el engaño y la traición. Ahora debía asumir las consecuencias. Una mañana de noviembre, Liza estaba preparando el desayuno en su pequeño apartamento de Market Street. Hace un año, no podía imaginar que viviría sola en un piso de alquiler y que iría a trabajar todos los días. Ahora le parecía algo natural. El apartamento era modesto, una sala de estar combinada con la cocina, un dormitorio y un pequeño cuarto de baño. Pero era su propio espacio, donde cada objeto reflejaba su gusto, y no un compromiso de la vida familiar. Los libros en las estanterías, las plantas en el alféizar de la ventana, las fotos de los viajes, todo eso había aparecido en los últimos meses. A las 8 de la mañana, Lisa se dirigía a su trabajo en la compañía de seguros Dover Protection, donde había empezado a trabajar como administradora hacía 6 meses. La oficina estaba a 10 minutos a pie de su casa, una de las ventajas de vivir en una ciudad pequeña. El trabajo no era una carrera brillante, pero le proporcionaba unos ingresos estables y le permitía relacionarse con gente. «Buenos días, Liza», la saludó su compañera Jennifer, una mujer joven con 2 hijos. «¿Qué tal el fin de semana?» «Genial. Fui al mar, pasé por la playa». «¿Y tú?» «Lo habitual, el ajetreo familiar. Envidio tu libertad». Lisa sonrió. 6 meses atrás, esas palabras le recordaban dolorosamente a la familia que había perdido. Ahora apreciaba de verdad la libertad de elegir. A dónde ir, qué hacer, con quién reunirse. El divorcio se había formalizado oficialmente hacía 4 meses. El proceso resultó menos dramático de lo que Liza esperaba. Russell no impugnó sus demandas y aceptó las condiciones propuestas. Quizás solo quería acabar cuanto antes con los trámites.
Tuvieron que vender la casa, ya que ninguno de los dos podía comprar la parte del otro. Lisa recibió la mitad de la venta, más una compensación por los años sin trabajo. La cantidad fue suficiente para alquilar un apartamento y cubrir los gastos iniciales de su nueva vida. La información sobre los ingresos ocultos de Russell jugó un papel importante. La agencia tributaria se interesó por sus actividades y comenzó una investigación. Patricia le advirtió que esto podría tener graves consecuencias para su exmarido, pero Liza no sentía remordimientos. Él mismo había elegido el camino del engaño. Durante la pausa para comer, Liza entró en una librería de High Street. El propietario, el anciano señor Gardner, siempre se alegraba de verla. «Ha llegado la nueva novela de Ian McEwan», le dijo. «Creo que le gustará». En un año Liza leyó más libros que en los 5 anteriores. El tiempo libre, que antes no le alcanzaba para las tareas domésticas, ahora le pertenecía solo a ella. Descubrió autores contemporáneos, releyó los clásicos e incluso se apuntó al club de lectura de la biblioteca local. Al salir de la tienda se encontró con Euphemia Tanner. Su vecina parecía contenta. «Lisa, ¿cómo estás, querida?» «Muy bien. ¿Y tú?» «No me quejo. He oído que te has contratado en Dover Protection». «Sí, llevo ya 6 meses trabajando allí. Me gusta». «Bien hecho. Siempre he dicho que una mujer necesita independencia». Charlaron durante unos minutos sobre el trabajo, los planes para el invierno y cómo había cambiado la ciudad. Liza se dio cuenta de que ahora sus conversaciones eran más sencillas. Ya no había necesidad de ocultar problemas ni pedir consejo. Ella se las arreglaba sola. «¿Qué se sabe de Russell?», preguntó Eufemia. «Poco. Sé que ya no trabaja en Hearst & Partners». «Sí, lo he oído. Dicen que tuvo algún problema con los impuestos». Lisa sintió. No le interesaban los detalles. Su vida pasada había quedado en el pasado. Por la noche se reunió con Carol en el Mariposa. Su amiga insistió en celebrar la ocasión. Hacía exactamente un año que Liza había descubierto la infidelidad de su marido en ese café. «Es simbólico», dijo Carol mientras pedía vino. «Hace un año aquí terminó una vida y comenzó otra». «No es una historia tan dramática», replicó Lisa. «Solo un divorcio. Para ti fue una revolución. ¿Recuerdas cómo estabas entonces? Desorientada, asustada. Tenía miedo, es cierto. Y ahora mírate. Trabajas, vives sola, haces planes. ¿No es mejor ser una soltera honesta que una esposa engañada?» Lisa estuvo de acuerdo. En un año había comprendido que la soledad no era una condena, sino una oportunidad. La oportunidad de redescubrirse a sí misma, de comprender sus verdaderos deseos. «Por cierto», dijo Carol, «la semana pasada me encontré con tu ex, con esa mujer. ¿Y qué aspecto tenían?» «Normal. Caminaban por la calle, hablando. Pero él había adelgazado, envejecido de alguna manera». Lisa no se sorprendió. La pérdida del trabajo, los problemas fiscales, la necesidad de empezar de nuevo una carrera a los 42 años, todo eso no podía pasar sin dejar huella. ¿Y ella? Elegante, bien arreglada. Aunque tampoco trabaja ya en Hearst & Partners. He oído que la despidieron después del juicio. ¿Entonces ahora los dos están sin trabajo? Eso parece. Es extraño, ¿verdad? Destruyeron 2 familias. Ella también estaba casada, al parecer. Y al final se quedaron sin nada. Lisa intentó imaginar cómo sería su vida ahora. Russell siempre se había enorgullecido de su carrera, su estatus y su situación financiera. Perder todo eso de la noche a la mañana debió de ser un duro golpe para él. Y Annette, al parecer, también pagó por su romance con un compañero de trabajo. ¿No sientes lástima por ellos?, preguntó Carol. No. Ellos tomaron su decisión. ¿Y si Russell intentara volver? ¿Si pidiera perdón? Liza se lo pensó. Se había hecho esa pregunta unos meses antes, cuando el divorcio acababa de empezar. Entonces, una parte de ella aún esperaba volver a su vida anterior. Es demasiado tarde. Aunque él quisiera, yo no podría confiar en él. Tienes razón. La confianza es la base de las relaciones. Sin ella nada funciona. Después de cenar, Lisa volvió a casa. El apartamento la recibió con silencio y orden. Nadie había dejado platos sucios en el fregadero, ni había encendido la televisión a todo volumen, ni había traído a casa problemas del trabajo. Era su territorio. Preparó té,
Se sentó en su sillón favorito junto a la ventana con un libro nuevo. Tras el cristal brillaban las luces del Dover nocturno. La ciudad vivía su vida tranquila. La gente volvía del trabajo, se encendían las luces en las ventanas de las casas, las parejas y las familias paseaban por las calles. Hace un año, ver a esas parejas le causaba dolor y envidia a Liza. ¿Por qué todos tenían una familia y ella tenía un matrimonio roto? Ahora los miraba con tranquilidad. Cada uno tiene su propia historia, sus propios problemas. La prosperidad exterior no garantiza la felicidad interior. El teléfono mostraba varias llamadas perdidas de un número desconocido. Liza no devolvió la llamada. Había aprendido a no reaccionar ante todos los estímulos. Si era algo importante, volverían a llamar. Para el fin de semana había planeado un viaje a Canterbury. Quería visitar la catedral y pasear por las calles antiguas. Antes, esos viajes requerían la aprobación de su marido y adaptarse a sus planes. Ahora viajaba cuando quería y a donde quería. El trabajo en la compañía de seguros resultó ser más interesante de lo que Liza esperaba. Se ocupaba de casos complicados, hablaba con los clientes, aprendía nuevos programas informáticos. El director ya le había insinuado la posibilidad de un ascenso para Año Nuevo. A veces, Liza pensaba en cómo habría sido su vida si no hubiera visto ese beso en la cafetería. Seguiría viviendo en la ignorancia, interpretando el papel de esposa feliz, sin sospechar del doble juego de su marido. ¿Quizás eso habría sido más fácil? No, decidía cada vez. La mentira tarde o temprano habría salido a la luz. Era mejor saber la verdad ahora que vivir en un mundo ficticio. Empezaba a llover fuera. Liza encendió la lámpara de pie y abrió el libro por la primera página. Le esperaba una tranquila velada a solas consigo misma y al día siguiente, un nuevo día de vida independiente. Hace un año esa perspectiva le daba miedo. Ahora le alegraba.